Advertencia, este video es la segunda parte de un análisis de todas las series de la saga Fate Stay Night. No necesitas haberte visto la primera parte para disfrutarlo, pero sí voy a hacer muchas referencias a lo que fue el análisis a la serie 2006. Por lo que si quieres tener más contexto, el link estará en la descripción. Muchas gracias por su atención y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Los seres humanos somos seres incompletos, por eso no podemos evitar desear, siempre estamos buscando aquello que nos haga sentir plenos, ya sea el dinero, la gloria, el amor, lo que sea que nos dé un propósito para estar aquí y levantarnos todos los días a la mañana. Cada quien tiene su propia respuesta a la pregunta ¿para qué existo? Y vive su vida acorde a sus ideales. Sin embargo, hay personas cuyos ideales son tan grandes que no importa cuánto los persigan, jamás serán capaces de alcanzarlos. Personas con sueños tan grandes que terminan por desbordarlos, consumidas por ese deseo, son capaces de hacer lo que sea para cumplirlo, de las cosas más increíbles hasta las más atroces. Solo aquellos con una ambición tan grande pueden marcar la historia de la humanidad, convirtiéndose en leyendas. Fate Zero es una historia sobre esas leyendas del pasado y del presente, que en busca de hacer realidad esa utopía imposible que se encuentra en lo profundo de sus corazones, luchan por alzarse con el milagro que solo el Santo Grial puede concederles. No obstante, el precio a pagar por ese milagro, por ese honor de aparecer en los libros de historia, es ver su vida marcada por la tragedia. Ese es el caso de todos los espíritus heroicos que son invocados en esta guerra por el Santo Grial, que en busca de lograr sus sueños sacrificaron todo. Iskandar, rey de los conquistadores, cuyo reino abarcaba más de la mitad del mundo, terminó destruido por sus herederos. Tiamat, un caballero noble y orgulloso, termina manchado por la desgracia de traicionar a su rey por caer presa del amor. Barba Azul, que obsesionado con la oscuridad del mundo, perdió la única luz de su vida. Lancelot, que sintiéndose culpable por traicionar a su rey, cae presa de la locura, buscando aquello que le pudiera dar la redención que nunca le fue concedida, perdiendo todo su honor como caballero. Arturia, que presa de sus ideales de justicia, vio como su reino caía en ruinas sin poder hacer nada por protegerlo, y estos tipos de aquí que no sé qué fue lo que hicieron, pero seguro también sufrieron alguna tragedia. Todas estas leyendas no son más que el reflejo de aquellos magos que los invocan durante la serie y una advertencia de lo que les espera en su búsqueda del Santo Grial. No obstante, no importa qué tan clara sea esta advertencia, seguirán adelante. Porque en palabras de un vikingo muy sabio que algunos de ustedes reconocerán, el ser humano es esclavo de sus deseos. Este planteamiento inicial ya demuestra un interés muy claro de Fate Zero por explotar de mejor manera el concepto de la guerra del Santo Grial que exponía la serie original de 2006, explorando cada uno de los personajes y sus motivos para participar de este particular Battle Royale, que en esta ocasión sí se siente como una guerra genuina, con alianzas, traiciones, estrategias, caos, dándole su momento de brillar a cada uno de los participantes. Se nota que Gen Urobuchi, escritor de la novela en la que se basa este anime, tenía muy claro el inmenso potencial que había detrás de la premisa de Fate Stay Night y de los defectos que hacían que la versión de 2006 no funcionase, convirtiendo su historia en una contestación a todas las quejas que irán alrededor de la serie original, dando como resultado que Fate Zero sea un anime muy superior a su predecesor. Empezando por lo más básico, y es que en esta ocasión Fate Zero sí tiene un enfoque claro a desarrollar al tener un tema principal sobre el cual gira alrededor toda la trama, lo que era el principal problema de Fate Stay Night, que tenía un montón de tramas que terminaban en nada al carecer de una meta para los personajes que sirviera como objetivo para desarrollar la serie, sintiéndose como algo vacío y sin rumbo. Así que para evitar caer en el mismo error, Fate Zero dedica un prólogo de 47 minutazos para que esta vez tengamos claro de qué va la cosa, siendo ese tema principal, como ya lo dije antes, los deseos y la ambición humana, en especial el deseo y la ambición de su protagonista, Emiya Kiritsugu, quien busca el noble deseo de salvar el mundo. De forma que esta vez todos los magos y servants participantes de esta guerra aportan a ese mensaje de los deseos y la ambición, siendo el reflejo de la voluntad de Kiritsugu, con deseos igual de nobles o siendo la contraparte con ambiciones completamente egoístas, asegurándose de siempre mostrar las dos caras de la moneda con sus cosas buenas y malas, lo que no solamente sirve para desarrollar la historia,
su mensaje y su protagonista, sino que también sirve para hacer de todos estos personajes más creíbles con sus fortalezas y debilidades que te hacen empatizar con ellos o por lo menos entender sus razones para estar allí. Hasta los menos relevantes como Assassin, del cual no se profundiza nada, por lo menos tiene una función y cuando la cumple se va sin pretender ser más de lo que es. Mismo caso con Caster y este loquito de aquí, que son un par de psicópatas que solo están para generar caos, explicándote solo un poco de sus retorcidos ideales. Todo demuestra que Fate Zero es una serie mucho más estructurada que Fate 2006, con personajes con roles claros, un mensaje principal el cual es explorado a lo largo del anime y por lo mismo un ritmo más consistente. Lejos están los tiempos muertos de la serie original, los personajes que parecían NPCs y los eventos carentes de cualquier lógica. Aquí todo tiene un porqué que hace de esta serie digna de tu atención. Quizá en el único apartado que se queda tras Fate Zero en comparación a la serie original es en el Lost, que salvo por un par de temas es mucho menos icónico, pero vamos, que tampoco es que sea un experto en el tema y sería muy hipster de mi parte quejarme de la producción de Zero cuando pasamos de esto a esto. Mi punto al hacer esta comparación, además de mostrar que Fate Zero supera en todos sus apartados a Fate Stay Night de 2006, es que esta precuela que nos reúne hoy resuelve el principal problema que tenía el primer anime de esta franquicia, estableciendo muy bien el que nos está contando, por lo cual, ahora que sabemos que Fate Zero es una historia sobre los deseos y la ambición humana, podemos hacer aquello que no pudimos hacer en el análisis anterior, que es hablar del cómo este anime nos transmite su mensaje. Para ello vamos a centrarnos en el que es el protagonista de esta historia, Emiya Kiritsugu, y su transitar a lo largo de la serie, el cual está marcado por un solo propósito: alcanzar el Santo Grial y salvar al mundo, y para lograrlo está dispuesto a hacer y sacrificar lo que sea. Una mentalidad que adquirió después de que su sueño de ser un héroe que lucha por la justicia fuera corrupto por el mundo, ya que sin importar dónde fuera siempre se encontraba con lo mismo: muertes, guerra, destrucción, todas ocasionadas por una especie a la que tanto intenta salvar. Mientras haya humanos siempre habrá conflictos, ya que todos tratamos de imponer nuestra propia visión de lo que es correcto e incorrecto, por lo que tarde o temprano la lucha terminará llegando, por lo que dedicarse a proteger la justicia en un mundo así no es más que un pensamiento infantil, ya que para salvar a uno siempre se tendrán que sacrificar a otros, revolviéndote en un ciclo sin fin de violencia que terminará rompiéndote, tal cual le pasa a Kiritsugu, que para proteger esa dichosa justicia siempre tiene que anteponer la vida de otros por sobre su propia felicidad, sacrificando tanto a su padre como a su madre adoptiva, volviéndose en un cascarón vacío, perdido la esperanza por la humanidad, siendo su única alternativa creer que ese objeto todopoderoso llamado Santo Grial puede lograr ese milagro que él no pudo. Si son listos, ya notarán la conexión que existe entre Kiritsugu y Shiro, protagonista de Fate Stay Night, y es que el mago gatillo fácil no es más que el resultado de perseguir aquellos ideales que Shiro soñaba alcanzar, cumpliendo con aquel destino que tanto le advertían al pelirrojo, le esperaba si seguía por ese camino de convertirse en un hombre roto, incapaz de sentir la felicidad, de forma que sus ideales que heredó de su padre, más que tratarse de algo noble, no son más que el desesperado intento de un hombre por ver su deseo hecho realidad en manos de la única vida que pudo salvar, cumpliendo con aquel papel que toda precuela debe buscar, que es explorar los orígenes de la historia original, en este caso el origen de los ideales de Miyashiro, que terminarán por romperlo en el futuro. Si saben a lo que me refiero. Ahora bien, Kiritsugu no es solo interesante por lo que aporta Shiro, sino también por ser el máximo representante del punto que quiere tocar Fate Zero con respecto a su mensaje sobre el deseo y la ambición humana, que se refiere a que si bien es natural que todos los seres humanos tengan deseos y queramos alcanzarlos, si nos dejamos consumir por los mismos corremos el riesgo no solo de perderlo todo, sino también a nosotros mismos, hasta el punto de transformarnos en aquello que más odiamos. Ese es el caso de Kiritsugu,
Kiritsugu, que obsesionado por su deseo de salvar al mundo comete los actos más atroces posibles. Durante toda la guerra se comporta como alguien sin honor que ataca por la espalda, miente y es capaz de los actos más crueles simplemente para alcanzar su objetivo. En palabras suyas, si para salvar al mundo tiene que ensuciarse con toda la maldad del mismo, lo hará. No obstante, todo ese pragmatismo no es más que la máscara de un hombre que está a punto de colapsarse, que es consciente de todos sus horribles actos, pero se obliga a sí mismo a seguir adelante al repetirse la mentira de que todo ese sufrimiento es por un bien mayor, dando irónicamente solo una pila de cadáveres en su camino por salvar a la humanidad. De allí que cuando por fin logra hacerse con el Grial, lo que obtiene no es más que el reflejo de su corazón, que ya no entiende lo que es la paz y solo deja destrucción a su paso. El resto de personajes del anime refuerzan esta idea, como lo vimos en el caso de los espíritus heroicos, cuyas vidas terminaron en tragedia del mismo modo que termina en la vida de los masters de esta guerra, que si se fijan bien están igual de obsesionados que el propio Kiritsugu con cumplir sus ridículas metas. Como Tokiomi, papá de Tosaga, que obsesionado con alcanzar la dichosa fuente de la magia, no le importa vender a una de sus hijas para abandonar su papel como padre de Rin y ponerle la carga sobre sus hombros de participar en la próxima guerra, sabiendo lo que ello implica para alguien tan joven, y además siendo perfectamente consciente de que está haciendo que sus hijas se maten entre sí, aunque eso no pasa en la serie original, todo para que irónicamente termine siendo apuñalado por su alumno a quien decía apreciar. También tenemos a Kenneth, un mago con unas ideas un poco parecidas a cierto loquito de Harry Potter con respecto a la pureza de la sangre de los magos, queriendo el Grial para demostrar la superioridad de su familia, que lo hacía menospreciar a todos a su alrededor, incluido su propio Servant, siendo víctima del clásico tropo que les espera a este tipo de déspotas arrogantes en la ficción, que cegado por su arrogancia es humillado por aquel que veía como un insulto para la magia, muriendo de la forma más humillante posible, sin poder realizar magia, traicionando por su prometida y obligada a su Servant a suicidarse, suplicando por su muerte como una pobre rata. Y si el sufrimiento de estas pobres almas no ha sido suficiente para dejar claro mi punto, está el caso de Carilla, quien había oído de su familia mágica al notar las enfermitas costumbres que ser mago implica, pero a raíz de la decisión de Tokiomi de vender a una de sus hijas, Sakura, cosa que por supuesto afecta a su esposa y amor de la vida de Carilla, decide volver para convencer a su abuelo, que justo era el que había comprado a la niña para que la libere con la condición de traerle el Santo Grial, sacrificando todo con tal de volver a unir a la familia de su amada, en un proceso que lo vuelve loco hasta el punto de asesinar a la mujer que decía amar y fracasando en su tarea de salvar a Sakura, siendo comido vivo por los insectos de su repugnante familia de la que tanto quiso ir, mostrando que la magia es una maldición imposible de evitar. Vamos, que si vas a participar de esta guerra, lo más probable es que termines apuñalado o fusilado, ya que en palabras del propio Gilgamesh, todos esos héroes y magos no son más que tontos que sueñan por cosas que van más allá de sus capacidades, o con sueños demasiado grandes que son imposibles de alcanzar por muy hábiles que sean, de manera que el resultado de su búsqueda no puede ser otro que la desesperación absoluta al ver su meta imposible desmoronarse ante sus ojos. Tal cual sucede en el relato de la pata del mono, los deseos son la causa de nuestra perdición, porque no importa lo que obtengamos, nunca vamos a estar satisfechos. Al ser criaturas imperfectas, incompletas, siempre vamos a estar en busca de ese algo que nos falta. Si eres débil, buscarás fuerza; si eres fuerte, buscarás poder; si tienes poder, buscarás riquezas; si tienes riquezas, buscarás placer; si tienes placer, buscarás perversión. Es un ciclo que nunca acaba, porque siempre podrás tentar más a la suerte. Si obtuviste lo que deseas, ¿por qué no podrías obtener un poco más? Una visión egoísta y ambiciosa de nosotros mismos que nos hace creer que tenemos derecho por sobre los demás, que el mundo nos dé algo y tenemos derecho a arrebatárselo, surgiendo la lucha por imponer nuestros ideales ante la injusticia que es la vida. La guerra del Santo Grial de Fate Zero no es más que la representación de las miles de guerras en la historia de la humanidad por tratar de imponer sus egoístas deseos sobre cómo debería ser el mundo. De allí, el único premio que puedes obtener de hecho, lo único que podría darte algo como el Santo Grial capaz de cumplir cualquier deseo, es la maldad que habita detrás de nuestros distorsionados corazones. Por eso el secreto detrás de este ritual es que en vez de tratarse de una copa a la cual debes ganar,
Se trata más bien de un sacrificio de todas las vidas de sus participantes, un cáliz que se llena con el poder del egoísmo humano. Un castigo que si se lo ponen a pensar es el perfecto para una especie que alguna vez tuvo todo lo que podía desear en el paraíso del Edén y decidió sacrificarlo por lo único que se le prohibió poseer. Así que todo nuestro sufrimiento fue provocado por nuestra propia mano, por siempre intentar alcanzar aquello que está fuera de nuestro alcance. Antes de que se asusten pensando que estoy referenciando a la Biblia en un video sobre monitas chinas, en realidad estoy referenciando a la escena de Canute en Vinland Saga durante la primera temporada al alcanzar la iluminación. Por fin adquirir el carácter para convertirse en rey. Ambas series poseen la misma opinión sobre el origen de la guerra. La guerra es la búsqueda de la humanidad por alcanzar el sueño prometido de la felicidad. Ahora bien, si esto es lo que pasa a aquellos que se dejan guiar por el egoísmo de sus corazones, ¿qué sucede con aquellos que se privan de esto para dedicar sus vidas al altruismo y a la abnegación? Pues es aquí donde entra la otra cara de esta historia, Kotomine Kirei. Si no he hablado de Kotomine hasta ahora, se debe principalmente a que él es el completo opuesto a la idea que he estado presentando hasta ahora. Alguien que no desea, al ser un sacerdote, se ha privado de los deseos mundanos del hombre para servir a Dios. Sé que desde la perspectiva católica el deseo / placer es sinónimo de pecado. Sé que significa caer en las tentaciones del diablo, que siempre nos mostrará el camino fácil de los vicios para condenarnos. Seguir el camino de Dios, hacer lo correcto, siempre será más difícil porque es el camino, la expiación del pecado original y alcanzar la vida eterna. Por ello, la vida de Kotomine está marcada por la tragedia de perder a su esposo y participar de batalla en batalla para servir a la iglesia. Está vacío, no desea nada y recibe solo sufrimiento para que algún día su fe le dé la respuesta al sentido de su vida. Razón por la cual el deseo y las ambiciones es el mayor de los tabúes para Kotomine Kirei. 理想も悲願もない私がなぜこの戦いに選ばれたのか。理想もなく悲願もない。ならば優越を望めばいいだけではないか。バカな、優越などそんな罪深い堕落に手を染めろというのか。 Concepto que compagina muy bien con la escena de Vinland Saga que menciona antes, la cual describe el amor humano como discriminación y egoísmo, ya que elegimos a nuestros seres queridos por sobre las demás personas, incluso por sobre nosotros mismos, y es de ese acto de proteger aquello que nos importa donde nace el conflicto. Sé que la única forma de vivir en paz con los demás es con la muerte. Los muertos no aman ni desean nada, conviviendo en paz con la naturaleza que los digiere, razón por la cual si un humano quiere alejarse de sus actos egoístas, no le queda más que convertirse en un muerto en vida. Eso es Kotomine Kirei. De la misma forma que Kiritsugu se rompe en busca de su deseo, Kirei se rompe en su busca de no desear. No obstante, no importa cuánto lo intente, es imposible escapar de su naturaleza como humano. Palabras de Gilgamesh servan de su maestro Tokiomi, así es el Papán del Rin. La forma del alma humana es el placer. Si deseamos algo es porque nos provoca placer, reflejando nuestra verdadera naturaleza, explicando el por qué incluso alejándose de esos deseos que tanto lo escandalizan, Kirei se siente inconforme con su vida. Incluso para seguir el camino de Dios se tiene que tener la fe movida por el placer. Lo que si a Kotomine esto no le genera nada es porque todavía desconoce su verdadera naturaleza, la forma de su alma y lo que lo motiva a estar vivo. Desde cierto punto de vista, Fate Zero es la historia de Kotomine Kirei por encontrar su deseo, sintiéndose atraído por Kiritsugu al verlo como un igual, un recipiente vacío que no tiene ninguna razón para participar en esta guerra. Y aunque es cierto que hay ciertas similitudes en su visión del mundo, cuando por fin se encuentran es imposible que se entiendan, ya que el cómo llegaron ahí se debe a razones completamente distintas. Es como el caso de Hachiman y Yukino de mi querido Oregairo. Ambos son solitarios, pero el camino que recorrieron hasta llegar donde se encuentran es completamente diferente, por lo que si bien se pueden reconocer levemente en el otro, nunca pueden llegar a comprenderse del todo, porque su naturaleza es opuesta. Kirei cree que puede entender a Kiritsugu porque está igual de vacío que él, pero las razones por las que llegaron ahí difieren completamente. Mientras Kiritsugu se perdió en busca de su deseo altruista por su naturaleza amable que lo hace dudar hasta el último momento de sus acciones, Kotomine nunca duda de sus actos atroces, porque en el fondo su verdadero ser es una persona cruel y sádica que disfruta con el sufrimiento de los demás. A medida que la guerra avanza, Kotomine se va conociendo más a sí mismo y entiende que ese campo de batalla es en realidad su paraíso. Disfruta de la naturaleza egoísta del ser humano y por eso se deleita con lo que somos capaces
capaces de hacer con tal de imponer nuestras convicciones, dejándose hundir en ese mar de decadencia, apuñalando por la espalda a su maestro, engañando a Carilla para hacerlo sentir miserable y mata el amor de su vida, generando caos dentro de la guerra del Santo Grial solo para seguir regocijándose del mal de la humanidad. Kotomine no es más que la representación del ego que pone su placer por sobre todo lo demás. He aquí el motivo por el cual al presenciar lo que es en verdad el Santo Grial, la reacción de ambos sea tan distinta. Mientras Kiritsugu encuentra la desesperación absoluta, Kirei encuentra el placer de ver su deseo realidad. Mientras uno se niega a aceptar la oscuridad de su corazón, el otro la acepta, y por ello los ganadores de esta guerra del Santo Grial solo pueden ser aquellos que entienden la condición intrínsecamente egoísta detrás de las ambiciones humanas. Es curioso cómo entre más noble y altruista es el deseo del personaje, peor es su destino, mientras que entre más sea en su beneficio, más encuentra la paz consigo mismo. Ryusuke podrá ser un psicópata asesino en serie, pero muere haciendo lo que disfruta hasta el final junto a Caster. Gilgamesh es el tipo más egoísta del mundo y aún así se sale con la suya junto con Kotomine. Weaver solo está allí para probar su valor y sobrevive. Iskandar, que siempre lideró a su ejército según sus caprichos, es probablemente el que más disfruta de toda esta guerra. Y esto no es porque Fate Zero sea un anime edgy que te diga que para ser feliz debes ser un desgraciado que solo vela por sus intereses, pasando por encima a cualquiera que se te interponga. Se trata más bien de aceptar quién eres y cómo tus propias decisiones te han llevado hasta donde estás. El problema de personajes como Kiritsugu y Saber es que ambos excusan sus acciones en deseos altruistas, pero en realidad lo que buscan es borrar su propio pasado, el uno todas las muertes que ha causado y la otra la caída de su país a su mando. Se niegan a aceptar el destino creado por sus errores y por eso sufren cuando la serie se lo recalca en la cara. El uno al causar el infierno al final de la serie y la otra al presenciar el destino de Lancelot, una víctima directa de su incapacidad como rey de tomar decisiones. Mismo caso que Lancer, que nunca puede aceptar su destino al traicionar a su amo y se excusa diciendo que esta vez será fiel hasta el final, aunque eso no cambiará su pasado, igual que el propio Lancelot, que se volvió loco por tratar de olvidar la traición a su rey, pero se la termina encontrando de cara. Todas estas tragedias no son más que el resultado de tratar de alterar su destino, el castigo por negar quiénes son. Esa es la función del famoso capítulo del Banquete de Reyes. La gente se la pasa debatiendo sobre quién tiene la razón, sobre si es un debate porque a Saber no la dejan opinar, sobre la filosofía detrás de cada personaje, y lo cierto es que nada de eso importa. Le puedes dar miles de vueltas a la escena, pero lo que quieren aquí, en vez de hacerte un debate filosófico, es, además de caracterizar a los tres servants más fuertes de la guerra, es demostrar del por qué Saber está equivocada, el origen del por qué en Fate Stay Night su deseo era no ser elegida como rey. El punto de esta conversación es mostrarte la inmadurez de Saber con respecto a Iskandar y Gilgamesh, ya que a diferencia de ellos, ella pelea por los ideales de su pueblo, pero lo que no entiende la rubia es que si un rey pelea por todos, no está peleando por nadie, porque como hemos visto, cada quien tiene sus propios deseos. Un rey debe ser aquel que se levanta por sobre los demás y guiarlos en busca de sus absurdos sueños, la representación máxima del egoísmo que impone sus ideales al pueblo y los hace sacrificarse por él, les da una guía, una esperanza por la cual pelear más allá de ellos. Solo así un pueblo se puede unir para salir adelante. Un rey que pelea por otros no es más que un pusilánime incapaz de guiar a los suyos, condenándolos a la destrucción. Y lo genial detrás de esto es que no queda en palabras, lo vemos con nuestros propios ojos a través del desenlace de Saber en este anime. A esto es a lo que me refería, le falta al anime 2006 cuando habla de confrontar los ideales de Shiro y Saber, mostrar las contradicciones en su actuar, ponerlos en situaciones límite donde haya consecuencias claras para sus errores con oponentes que los expongan. El destino que sufre Saber al final de Zero es el que tanto le advertían a Shiro iba a sufrir tarde o temprano si se aferraba a sus infantiles ideales de ser un héroe, igual que Kiritsugu. Es el descenso que tanto prometían y nunca nos dieron. Es fascinante como personaje
personajes que aparecían en el anime original pueden cambiar tanto a las manos de otro escritor, hasta el punto de hacerte apreciar a esas versiones planas porque entiendes sus motivaciones. Gracias a Zero puedes entender por qué Kotomin es el villano final indicado para Shiro, al mismo tiempo que entiendes de mejor manera las actitudes de Saber. La razón por la cual no disfruta los combates y quiere terminar cuanto antes la guerra es por ver cómo sus ideales de caballería fueron pisoteados una y otra vez en Fate Zero. Al igual que su obsesión por el Grial, ya no se ve que quiera salvar a su pueblo, sino más bien una forma de redimirse ante sus caballeros y alzar la gloria en nombre de los que cayeron en desgracia por culpa de su incapacidad. Ahora bien, si estos personajes funcionan, no se debe simplemente exponernos sus motivaciones y ya está. Si son tan interesantes por las dinámicas que generan con otros personajes que nos permiten ver de mejor forma su personalidad, el cómo piensan y por qué actúan de determinada manera. Contrario a lo que pasaba en Fate Stay Night, que todos los personajes eran aburridos, en Fate Zero todos tienen personalidades muy marcadas que hace muy interesante verlos interactuar en pantalla, formando realidades como la de Saber y Lancer, amistades como la de Reiter con Wyver, alianzas como la de Gilgamesh con Kirei. Es un cast tan variopinto que sabes que cada que ocurre un encuentro algo va a aportar a la serie. El banquete de reyes es otra vez un excelente ejemplo de hecho, ya que más allá de lo discutido, también sirve para ver cómo sería la interacción entre tres reyes de épocas muy distintas con formas de ver el mundo muy marcadas. La propia relación que existe entre cada mago y su sirviente nos habla mucho de quiénes son. Tenemos a alguien que fracasó en ser un héroe y una heroína que cumple a cabalidad con ese ideal. Está el psicópata que perdió la fe en Dios y el asesino en serie que le ha encontrado a su retorcida manera. El que busca proteger su prestigio y el que busca recuperar, el chico que busca grandeza y el hombre al que le sobra, el mago que solo le interesa aquello que está fuera de este mundo y el rey que solo le interesa lo material, el sacerdote que vive en las sombras y los vecinos que se han beneficiado de ellas, finalmente el que perdió la cordura en busca de proteger lo que ama y el caballero que enloqueció precisamente por traicionar a quienes aprecia. Fate Zero no deja cabos sueltos sin hilar, volviéndole en una serie muy sólida en todos sus apartados, salvo por un pequeño detalle que no ha dejado de darme vueltas en mi cabeza desde que hice este rewatch para el análisis. ¿Cómo es que escribían a Kiritsugu en Fate 2006? 私の記憶にある彼は一言で言ってしまえば典型的な魔術師でした。己が目的にしか興味はなく、阻む者は何であろうと排除する。残忍というわけではなかったし、殺人鬼というわけでもなかった。Como Saber, repítelo otra vez que no escuché muy bien. というわけではなかったし、殺人鬼というわけでもなかった。Sí, esas son justo las palabras que escogería para escribir a Kiritsugu. Por supuesto que sí. Fate Zero acarrea un problema que tiene toda la saga principal anime de Fate, que más que estar pensada como un todo donde cada serie se relaciona de forma directa con lo anterior, más bien es todo lo contrario. Cada serie es su cosa aparte con sutiles referencias a las otras, pero que terminan transitando caminos muy diferentes, de tal forma que Kirei dice esto sobre Kiritsugu en 2006. あの大火災を引き起こした私を倒しただけで命までは取らなかっただが私にとってもそれは不快な事実だったあれほど冷酷な魔術師だった男が私を助けたということがな Y lo que en realidad pasó en Zero fue esto. 貴様こそ愚かすぎて理解できないよ Es confuso porque por momentos respeta mucho lo establecido en 2006 y después hace algo completamente diferente, lo cual ni siquiera se hace mención en las series hechas por Ufotable, haciendo imposible que no te preguntes, entonces esta serie es una precuela de las novelas visuales de 2006 de Unlimited Blade Works o Heaven's Feel. Por ahí en los comentarios del análisis pasado me encontré a alguien que me decía que en realidad esta serie era
fuera precuela de un universo aparte completamente distinto, pero ¿qué sentido tiene eso? ¿Por qué vas a hacer una precuela de un universo aparte cuando tú mismo estás animando lo que viene a posteriori de esta historia? Y eso es un mal que acarrea esta franquicia, que al igual que Kingdom Hearts son estúpidamente complicadas a la hora de seguir su línea canónica de eventos. Aunque bueno, eso es más cosa de cómo han decidido manejar los proyectos animados de esta franquicia que culpa de Fate Zero como tal, así que lo puedo dejar pasar. De lo que sí quiero hablar es del elefante en la habitación que está ignorando a propósito y que se suele tratar mucho al hablar de Fate Zero. Me refiero al popular mucho texto. A ver, es imposible negar que este anime tiene conversaciones insufriblemente largas, al más puro estilo TikTok Kaizen, dedicándote un capítulo entero a hacerte una presentación de PowerPoint para presentarte las reglas de un arco en vez de mostrárselas en la práctica. El problema detrás de este tipo de conversaciones no es la longitud de las mismas, sino el contenido detrás de ellas, siendo muchas veces posición de términos mágicos que no vienen a cuenta de nada, porque este no es el tipo de serie que se basa en su sistema de poderes tipo Hunter x Hunter, y cuando no, siendo conversaciones terriblemente redundantes, como cuando Kiritsugo entra al Santo Grial y te ponen como 3 ejemplos iguales para explicarte lo que ya te habían recalcado toda la serie de su utilitarismo extremo, tratándote como un nene de 5 años que no entiende las cosas a menos que se las expliquen con plastilina. Se nota que este anime es una adaptación de una novela, ya que al carecer de un apoyo visual, los libros se valen de las descripciones y de los diálogos para expresar su mensaje. La cosa es que en una novela las conversaciones son entretenidas y fascinantes porque al jugar con tu imaginación, tú te haces tu propia idea de la escena acomodándola a tu gusto. Si quieres trasladar eso a un formato visual, como puede ser la animación, pues te toca hacer recursión en la dirección, porque si no vas a tener a 2 tipos hablando de sus cosas en una sala sin ningún tipo de interés para el tercero que las está presenciando, lo que puede tornar bastante aburridas estas escenas, por más que lo que estén hablando sea interesante. Fate Zero peca bastante de esto. Estas conversaciones largas entre personajes se resumen a los 2 personajes sentados hablando sin más, y cuando se quiere hacer la dinámica hace la cosa esa de 2 tipos girando alrededor de otro sin ningún tipo de sentido, sintiéndose ridículo. Otro problema que tiene esta forma de expresarse en Fate Zero es que va en contra de una de las leyes más básicas de la narrativa: muestra, no cuentes. En este anime muchas veces me cuenta un montón de cosas sobre los personajes, pero no me muestra nada con respecto a eso. El caso más evidente de esto es el de Iskandar, que me lo pintan como uno de los top tier de la guerra, ultra mega poderoso, que tiene como arma secreta invocar a su propio ejército, y cuando por fin tiene que pelear contra sus iguales, Saber y Gilgamesh es derrotado en un solo golpe, quedando como tremendo vendemumo que solo derrotó al único Servan que la serie ni se molestó de mostrarnos un pixel de su lore. Y sí, ya sé que está nerfeado por haber tenido que pelearse solo contra Caster, pero es que ese es mi punto. La pelea más importante de Ryder no la vemos, nos cuentan qué es lo que está haciendo, pero como no vimos nada, pues termina perjudicando la narrativa detrás del personaje más carismático del anime. Aquí he de decir que este efecto pesará más o menos dependiendo de la persona, ya que si bien está mal, lo puedes dar pasar si estás lo suficientemente interesado en la historia. Ahora bien, lo que sí tengo que marcar es que muchas veces los fans suelen defender este tipo de cosas, vendiéndote a Fate Zero como una serie profunda y seria que se aleja de la simplicidad que suele haber en el medio, requiriendo de toda tu atención para poder apreciarla, cosa con la que puedo estar medianamente de acuerdo, es decir, sigo creyendo que Fate Zero es un anime muy sólido en lo que presenta. Ahora bien, yo no lo definiría como una serie profunda. A lo que me refiero con una serie sólida es que es una serie que cumple en todos sus apartados acorde con el mensaje que pretende transmitirnos. Sin embargo, cuando hablamos de profundidad, hablamos de una serie que no solo se limita a transmitirnos lo que quiere contar, sino que excede expectativas, siendo una exploración minuciosa de sus temas y personajes. Fate Zero hace un gran trabajo presentándonos sus personajes y relacionándolos con su tema principal, mas no es que se haga una exploración tan detallada de los mismos, nos presenta lo básico para que entendamos por qué están allí y sus motivaciones, pero no es que sufran un gran desarrollo a lo largo de la serie.
Raver sabemos que al provenir de una familia sin gran reputación en el mundo de la magia busca la grandeza, sin embargo nunca nos hablan de su familia, qué eventos causaron que construyera sus deseos de grandeza, sus fracasos y contradicciones. Entra a la guerra buscando escribir su gran historia y termina descubriendo que no estaba a la altura, pero poco más. Sí, tiene una gran dinámica con Alejandro Magno, pero no es que sea una relación que cambie a lo largo de la serie, se llevan bien desde el principio hasta el final, cumplen su función, mas no es que estén interesados en profundizar en sus ambiciones. Ustedes pueden decir que esto se da que Weaver es un personaje secundario, por lo que es normal que no se profundice o se desarrolle tanto, pero Kiritsugu no recibe un tratamiento muy distinto. Es cierto que en apariencia tiene una filosofía más complicada o profunda, pero el tipo ya entra a la guerra con su mentalidad ya establecida, ya es un hombre roto cuando empieza la serie y termina estando igual de roto. Nos cuentan que duda, pero nunca muestran eso en su accionar. Nos dicen que ha cambiado como era antes, pero al ser un cambio que ocurre antes de la serie tampoco es que pese. En Fate Stay Night nos lo vendían como una persona noble que al final cambió por lo que sufrió en la guerra, traicionando a Saber. No obstante, en Zero se llevan mal desde el principio hasta el final, lo cual hace más estúpido que Saber nunca hable Kiritsugu con Shiro o proyecte algún resentimiento contra este considerando lo traumática que fue su relación. Pero bueno, ya me estoy desviando. A lo que me refiero es que Kiritsugu es siempre el mismo, por lo cual no entendemos nunca el peso de su caída. Cuando vemos su pasado nos dicen que quería ser un héroe, mas no el porqué de esto, nos lo pintan como un sueño infantil que nunca pudo conseguir, pero es que nunca lo intentó. A la primera que las cosas se complicaron mató a su papá echándole la culpa porque su noviecita usó algo que no estaba preparado para usarse en humanos y de inmediato Kiritsugu lo ve como un monstruo que tiene que ser eliminado. Es un extremismo tan absurdo, carente de cualquier tipo de sutileza. Entiendo que en realidad Kiritsugu se culpó de todo porque no mató a la chica antes de que pues todo se fuera al infierno, por lo cual decide que no dejar que sus sentimientos intervengan nunca más, decidiendo no arriesgarse a que los experimentos de su papá vuelvan a ocasionar algo así. Pero de nuevo, es algo que ocurre de un momento a otro sin ningún tipo de construcción. No es que veamos que el papá de Kiritsugu fuera un mal tipo o tuviera pensado en realizar eso con humanos. Todo fue por la estupidez de esta niña. Está mucho mejor construido lo que pasa con la maga esta que lo adopta, pero una vez más, por este punto Kiritsugu ya era un mercenario. Las bases de su mentalidad fueron construidas por lo que pasó con su papá, y lo que hace aquí es solo una confirmación, por lo que los únicos 2 capítulos que dedican a mostrarnos las bases del personaje en vez de contárnoslas se sienten bastante flojos. Es lo que tiene a ser una serie tan coral que como quieres darles protagonismo a todos los personajes es inevitable que no puedas profundizar todo lo que quieras en cada detalle. Es la ventaja que tienen series como Monster, que al tener un solo protagonista cada elemento de la serie hasta los secundarios están allí para explorar distintos aspectos de su psique y personalidad, volviéndola una serie increíblemente retrospectiva y personal. No quiero decir que Fate Zero lo haga mal, solo que no llega a ese nivel de profundidad que te quiere vender su comunidad poniéndola al nivel de las grandes inmaculadas de este medio. Eso es más necesidad de rehabilitación que ya vimos suelen tener los fandoms, que necesitan que lo que aman sea una obra maestra indiscutible para apreciarlo. Mas yo no creo eso, pese a que no crea que llegue a esos niveles, sí pienso que tiene una intención muy clara y la cumple con creces, destacando por sobre la media de series, convirtiendo a Fate Zero una serie digna de ver si le das una oportunidad pese a sus errores. Si te gusta o no ya depende de tus preferencias, pero lo que se propone hacer creo que logra cumplirlo. Y eso es lo más importante cuando te propones una meta. No se trata de salvar el mundo, escribir la más grande obra en la historia de la humanidad o convertirte en el mejor en lo que haces. Las obsesiones solo hacen perder de vista lo que en verdad deseas, dar lo mejor de ti para hacer cada día un poco mejor. Aceptar el pasado, tus errores, para irte acercando un paso a la vez a ese lugar tan preciado con el que alguna vez soñaste. そうか。あ、安心した。ケリーはさ、どんな大人になりたいの？僕はね、正義の味方になりたいんだ。I am the bone of my soul, unlimited. Blade works!
Y colorín colorado, este análisis acabado. Sabía que Fate Zero me iba a dar cosas muy interesantes de las que hablar. La vez pasada se trató de señalar puros errores técnicos, pero creo que en esta parte pudimos centrarnos más en la narrativa y el mensaje de este anime, así que quedo muy satisfecho. Por lo pronto aprovecho para avisarles que el análisis a Fate Unlimited Blade Wars tardará un poco en llegar, ya que antes tenemos que hacer el especial de 500 suscriptores, los cuales pienso celebrar con todo para agradecerles su apoyo, y otro video que quiero hacer antes de que inicie el mundial. Así que ya saben, Fate fans, ténganme un poquito de paciencia. No siendo más, me despido con la chacha de youtuber. Si les gustó este video, denle me gusta, compartan el video, suscríbanse a mi canal, y si quieren tener un contacto más cercano conmigo pueden seguirme en mis otras redes sociales que estarán en la descripción, como La Morada, donde hago directos casi todas las noches hablando de las mismas boas de aquí. También pueden leer mi novela El sueño un prodigio por Wattpad, la cual actualizo día por medio, y si ver mi miserable vida de letrado te causa compasión, puedes donar migajas por PayPal. Ahora sí, sin más relleno, me despido. Adiós.